Buen día, profesor, compañeros. Eh, Empezamos con el logo de la Gobernación de Boyacá. Tiene 8 colores, los cuales cada color va a representar algo de un contrato. También voy a hablar de la gobernación, de la persona o de la empresa que tiene el contrato y de todas las partes del contrato, y al final pues daré una conclusión. Entonces, primero que todo, eh, vamos a hablar sobre la identidad boyacense. Quiero comenzar pues con una reflexión que nace desde el sentimiento de pertenencia que tengo por mi tierra como boyacense. Siento que la gobernación no solo es un edificio o una institución, que es la representación de nuestra historia, de nuestras luchas campesinas, de la fuerza con la que hemos defendido nuestra cultura. Escuché una vez decir que quien maneja el presupuesto tiene la capacidad de transformar o estancar nuestra tierra, y esta frase me marcó. Hoy quiero hablar de eso, de cómo se están manejando esos recursos y si realmente están llegando donde más se necesita. El siguiente color. Hablamos de una empresa que ha sido muy mencionada en los últimos años. Se llama Tierrasúa SAS. Según lo que investigué, es una sociedad por acciones simplificada, creada para alquilar maquinaria y atender emergencias en Boyacá. Su representante legal es John Ernesto Carreño Villamil. Al revisar sus contratos me di cuenta que ha sido adjudicatario de muchos procesos con la gobernación. Algunos sectores afirman que esto se debe a su eficiencia, pero también encontré críticas fuertes por su aparente cercanía con los grupos políticos en el poder. Esta percepción es importante porque, si bien no tengo pruebas de corrupción como ciudadano, me preocupa que una sola empresa concentre tantos recursos públicos eh, acá, en Boyacá. Al final pues de, de esto, a continuación mejor, voy a poner un video de un concejal que critica abiertamente a Tierrasúa, a la gobernación y al propio gobernador. Me pareció pues importante mostrarlo porque no es solo una crítica aislada, sino una expresión pública que representa lo que muchos están pensando, pero no se atreven a decir en voz alta. Esto le da aún más relevancia a este análisis que hoy les presento. Entonces seguimos con el video. Tierrasúa es una empresa que se constituye en 2019 con capital público mayoritariamente, pero también con un capital privado. Esto le permite que ellos puedan contratar y además ejecutar la plata bajo el régimen privado. Entonces, lo que hacen estos señores es que hacen que la gobernación y alcaldías los contraten a ellos de forma directa, porque por tener participación pública pueden hacer convenios interadministrativos, les pasan la plata. Para que ustedes sepan la magnitud de la plata, ya les han pasado 51.000 millones de pesos en 81 contratos, y luego ellos ejecutan en régimen especial privado, es decir, de forma directa, a través de contratación derivada, que muchos de ellos terminan en contratistas amigos, eso lo vamos a ir revelando y demás, pero se terminan cometiendo muchas irregularidades, pero sobre todo saltándose de la ley 80. Los contrataderos son un cáncer, y yo tengo que decírselo a la gente, porque lo que hacen es ayudar a los gobernantes a saltarse las normas de contratación, de selección objetiva, y por eso digo que Tierrasúa es el contratadero de bolsillo del señor Amaya, como al desarrollo es el contratadero de bolsillo del señor Petro, como Fundesco fue el contratadero de la señora Claudia López en Bogotá, como muchos contrataderos en el país son las herramientas que usan los gobernadores y alcaldes para saltarse la ley 80 y lograr, obviamente, pues, ser mucho más flexibles en el cumplimiento de compromisos políticos. Bueno, seguimos con el contrato. Damos clic. Seguimos con el contrato interadministrativo, el número 1708 del 2025.
tiene un valor de 756.724.000 pesos y fue firmado entre la Gobernación de Boyacá y la empresa Tierrasúa SAS. El objeto del contrato es ejecutar actividades de fortalecimiento para la atención de emergencias y obras de mitigación de riesgo en varios municipios del departamento, utilizando maquinaria amarilla como excavadoras, retroexcavadoras, volquetas, camadas bajas y equipos de apoyo. La duración de este contrato es de 6 meses, desde el 26 de marzo del 2025, que fue la fecha del acta de inicio, hasta septiembre del 2025, donde se otorgó un anticipo del 50% y es decir, de 378.362.000 pesos, destinado a cubrir el uso inicial de la maquinaria, el combustible, el personal y la logística. Este plan de inversión del anticipo fue presentado oficialmente y aprobado. Entre las intervenciones reportadas, estas actividades de dragado, de terraceo, de remoción de derrumbes, de transportes de maquinaria y apertura de vías en los municipios como Santa María, Pajarito, Belén, Zamacay y Moniquirá. Todo está evidenciado en los informes técnicos de supervisión. Además, el contrato incluye la obligación de documentar las horas efectivas de operación, los consumos y los desplazamientos de maquinaria, así como los permisos requeridos ante los entes municipales. Puedo ver como habitante del territorio, me parece importante hacer seguimiento a estos contratos porque pues impactan directamente en la vida rural, en las vías y en la prevención de las tragedias. El contrato está soportado por estudios previos, análisis de mercado y recursos presupuestales, pero aún le falta pues claridad sobre la ejecución financiera y el control externo independiente. Cerramos acá y seguimos acá. De esta parte encontré que se cumplieron en la etapa precontractual, se cumplieron los pasos que exige la ley, se expidieron el certificado de disponibilidad, el CDP número 1949 y el registro presupuestal número 2576. Se elaboraron los estudios previos y el contrato fue incluido en el plan anual de adquisiciones. También se realizó un análisis de mercadeo y se solicitaron cotizaciones. Todo esto soportado entre los documentos que revisé. Sin embargo, también encontré que se usó la modalidad de contratación directa con invitación, por lo que pues, esto genera dudas, por lo que se abrió una licitación donde las empresas pudieran, porque no se abrió una licitación donde las empresas pudieran participar, porque siempre aparece Tierrasúa, sí, pues estos son interrogantes que pues no significa que haya irregularidades, pero sí revelan una necesidad de abrir los procesos y de mejorar la transparencia. Cerramos y pasamos a la etapa contractual, donde aquí ya se había firmado el contrato número 1708 del 2025. Se giró un anticipo del 50%, como ya lo había mencionado, de 378 millones, y se asignó como supervisión al ingeniero Jason Alfredo Carreño Calderón. El acta de inicio se firmó el 26 de marzo del 2025 y pues se presentó el plan de inversión del anticipo, pues detallando el uso de la maquinaria amarilla en 6 ítems diferentes. Pues ahí se encuentran. Revisé los informes técnicos y encontré que hay evidencia de maquinaria trabajando, hay bitácoras, hay operarios registrados, hay consumo de combustible y cronogramas de actividades, pero pues también noté que no hay un informe financiero parcial, lo que pues impide que pues que sepamos cómo se está gastando realmente pues este anticipo y cómo en un futuro pues creería yo que es fundamental pues que estos recursos tengan una trazabilidad y que no solo se diga que pues que se está trabajando, sino que se muestre con claridad cómo se están invirtiendo estos dineros. Cerramos.
En la etapa de ejecución, como todavía está en ejecución postcontractual, actualmente el contrato sigue ejecutándose. Ya hay actividades en menos de cinco municipios: Santa María, Pajarito, Belén, Samacá y Moniquirá, y el avance pues físico está cercano al 40%. Estas actividades pues incluyen, como le decía, el dragado, las aperturas de vías, los transportes de la maquinaria y pues la de remoción de derrumbes, y pues todo esto está soportado en los informes de supervisión e informes de avance del contratista. Aún así, no hay claridad sobre el avance financiero, ya que no se ha presentado un informe de ejecución del anticipo con cifras detalladas. Se han reportado problemas por el clima y permisos municipales, pero no hay información sobre las posibles prórrogas o adiciones. Me pregunto si el dinero alcanzará, si se va a terminar en los tiempos establecidos, o si, como pasa en muchos casos, pues terminarán pidiendo más recursos. Me parecería a mí. Seguimos. Acá encontramos lo bueno y lo malo. Quise resumir aquí lo que encontré en el análisis. Primero, pues que todo, pues lo bueno. Entonces, en lo bueno que encontré, pues que el contrato responde pues a una necesidad real, que la maquinaria ha llegado pues a las zonas vulnerables, que hay actividad técnica documentada. Eso es lo bueno. Lo malo: se repite el mismo contratista en varios procesos, falta competencia en la contratación y no hay información financiera clara. Y pues, como miramos en el video, la percepción de cercanía política genera dudas y pues desconfianza. Y pasamos al último color, donde en esta última parte pues quiero compartir mi opinión como estudiante de administración pública y como ciudadano. La imagen que usted es una caja con el logo de Tierra Suá frente a la gobernación, una mano sacando documentos y un reloj marcando el tiempo. Resume mi preocupación. En algún momento esto va a explotar, porque la ciudadanía no es tonta y pues se da cuenta cuando los procesos no son tan claros como deberían ser. Apoyado en lo que plantea mi profesor, el profe Nelson, en su libro, hay una palabra, una frase que me parece clave, que lo dice él, que la contratación estatal debe ser un instrumento al servicio del interés general y no un simple trámite administrativo para legalizar gastos. Esta frase pues resume mucho de lo que he querido decir aquí. Mi conclusión es que este contrato, en términos técnicos, sí avanza. Hay maquinaria en campo, hay informes de avance, actividades visibles, pero también pues es cierto que hay muchas cosas por mejorar. Falta transparencia en la ejecución del anticipo, no hay informes financieros detallados y no existe una auditoría externa que permita a la ciudadanía verificar lo que se está haciendo. Siento que muchas veces que los ciudadanos ven que les arreglan una vía y se quedan agradecidos sin saber que este trabajo se paga con dineros públicos que deben ser bien usados, no solo ejecutados. Es preocupante que aún hay personas que creen que el dinero se gasta en estos arreglos, viene del contratista o de favores políticos, cuando pues en realidad son recursos del pueblo, pues de nuestros impuestos. Como futuro profesional me siento pues llamado a no quedarme callado frente a estas situaciones, y pues este ejercicio pues me enseñó que la administración pública no solo se trata de seguir procedimientos, sino de hacerlo con ética, con sentido de lo público y pues pensando siempre en el bienestar de la comunidad.
Es importante formar una ciudadanía crítica que entienda que el control social no solo es una molestia, sino pues una herramienta legítima para proteger lo que es de todos. Entonces por eso está el reloj, el logo que hice y el libro del profe Nelson. Muchísimas gracias, profe, y este fue mi trabajo.